Bueno, voy a hablar del uso del PrEP como parte de estrategias de prevención combinada. Cuando nosotros hablamos sobre estrategias de prevención combinada es porque no dejamos de lado todo lo que es el asesoramiento, los testeos, el uso de preservativos, etcétera. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que sea todo multidisciplinario en varios aspectos. Como objetivo es actualizar las recomendaciones sobre prevención del VIH con foco en las poblaciones claves y brindar lineamientos programativos para la implementación y monitoreo del servicio de profilaxis preexposición al VIH. De esta manera nosotros trataríamos de reducir lo más que se pueda en cuanto a las infecciones por VIH. Implementar comprende globalmente la vulnerabilidad que lleva al incremento de las infecciones por VIH y de ITS, que van también muy a veces acompañadas, o es el punto inicial, el testeo, ¿no es cierto?, de una ITS, llámese gonorrea, sífilis, clamidia, etcétera, para pedir todo un screening y evaluar también el VIH. Entonces, en algunas poblaciones, el testeo, ¿no es cierto?, del VIH y de las ITS, incluir los determinantes sociales de la salud en el proceso de gestión y atención y reducir las barreras en el acceso de los recursos y servicios de salud. O sea, lo que nos está diciendo este objetivo es tratar de que llegue todo este testeo y esta posibilidad a la mayor cantidad de pacientes vulnerables y que tengan condiciones para recibirlo. La implementación de la prevención combinada es un desafío que precisa de la articulación de los servicios de salud, de centros de salud, hospitales, en conjunto con los espacios de toma de decisión y las organizaciones de la sociedad civil para posicionar una respuesta centrada en la comunidad. Por eso se habla de que tiene que ser, ¿no es cierto?, en conjunto. Siempre vamos a hablar, ¿no es cierto?, de que vamos a trabajar en conjunto, ya sea desde la atención primaria hasta los servicios más sofisticados y consultas de especialidades. Si tenemos que hablar de PrEP, se denomina profilaxis, preexposición, al uso de medicación antirretroviral en personas que no tienen VIH para reducir de esta manera su posibilidad de la infección. Ante estas situaciones tenemos distintos escenarios, entonces tenemos definiciones operativas de poblaciones claves y podemos dividirlo en varones cis que tienen relaciones sexuales con otros varones cis, o sea, relaciones de hombres con hombres. Cis se refiere a las personas en quienes la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, y relaciones sexuales refiere a las prácticas de sexo anal, ya sea receptivo, insertivo u oral. Esta definición es independiente de la orientación sexual informada por las personas y su identificación con cualquier comunidad o grupo social. Acá no incluiría a las mujeres trans, que sí, más abajo vemos, personas trans son término que refiere a las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Y por último tenemos las trabajadores o trabajadoras sexuales, que incluye a personas que reciben dinero, bienes o servicios a cambio de un servicio sexual ocasional o regularmente. El PrEP, en este contexto, ha emergido como una herramienta adicional a las medidas de uso y forma parte de la prevención combinada de la infección por VIH recomendada por la UNACIDA para lograr los objetivos 95-95-95 propuestos y alcanzar las metas en el 2030. ¿Qué significaría este objetivo? Sería que el 95% de las personas en riesgo sustancial de infección por VIH tienen acceso a servicios de prevención combinada. Por otro lado, que el 95% de las personas con VIH conozcan su estatus serológico, sumamente importante, el testeo y la pesquisa, y que el 95% de las personas diagnosticadas con VIH reciba terapia antirretroviral en forma sostenida. De esta manera nosotros llegaríamos en estos pacientes diagnosticados con VIH a una carga indetectable, que equivaldría o diríamos que no contagiaría. Y podría agregar otra, que el 95% de las personas con VIH que reciben TARC mantengan, ¿no es cierto?, la supresión virológica sostenida, que es lo que le estoy como cerrando el concepto.
Para esto nosotros tenemos, diríamos, como tres estructuras. Una estructura donde eh, comportamental, que es fundamental en cuanto al asesoramiento, la reducción de los riesgos, la educación, integración de pares, campañas. Acá es importante la promoción y la prevención. Tenemos la parte estructural, discriminación de la transmisión y los grupos vulnerables, abordajes de géneros, marcos normativos de protección de derechos de las personas que viven con VIH, que hacen a las poblaciones claves. Y biomédico, ¿no es cierto?, que nosotros ofrecemos los preservativos, los lubricantes, los testeos, el asesoramiento universal para el tratamiento, el PrEP, el PEP, la reducción de daño, los testeos continuos, ¿no es cierto?, en base a los riesgos que tenga cada paciente en ITS. Entonces el PrEP incluye promoción del uso de preservativos, educación sexual, consejo asistido, evaluación de consumo de sustancias, la detección y tratamiento de procesos de ITS. Por eso hablamos de una PrEP que es un conjunto de combinaciones. El ejemplo de posibles puntos de entrada de la persona al circuito de prevención combinada ya puede ser por una ONG, puede ser por equipos de salud, circuitos de prevención combinada, pueden ser de las dos. Entonces nosotros ahí vamos a discernir si el paciente necesita, si es diagnosticado con VIH, el tratamiento correspondiente, si ha tenido una conducta de riesgo, ¿no es cierto?, de una relación de riesgo sexual o no, que necesite un PEP, o que en base a esta vulnerabilidad del paciente necesite del PrEP. Entonces el asesoramiento, los preservativos y lubricantes, el testeo, el monitoreo, todo es un abordaje en conjunto. ¿En quiénes indicar el PrEP? Las personas pertenecientes a poblaciones claves con mayor vulnerabilidad y o con prácticas que impliquen la exposición al VIH, por ejemplo, el uso inconsciente de preservativo en las relaciones sexuales, constituye grupos en los que la implementación del PrEP debe ser considerada prioritaria. Pero pasa muchas veces que el paciente por ahí es un poco reacio a abrirse o todavía no está bien instaurada esa relación médico-paciente y no está mal tener, por ejemplo, una opción de preguntas escritas para que el paciente pueda ir respondiendo y de esa manera no ser tan invasivos desde la primera consulta, ¿no es cierto?, en forma verbal, sino que, bueno, es otro método poder preguntar, ¿no es cierto?, y que contribuye a que nosotros podamos saber si este paciente está dentro de esta población vulnerable y que puede recibir el PrEP. Por ejemplo, le podemos preguntar en los últimos 3 meses con qué frecuencia usó preservativo en las relaciones sexuales con penetración. Uno más o menos cuando va conoce al paciente a medida que va pasando, ¿no es cierto?, los minutos de la relación de contacto con él en el consultorio, se puede dar cuenta si lo puede preguntar verbalmente o se lo puede dar por escrito. En los últimos 3 meses, ¿tuvo relaciones sexuales con penetración sin preservativo en personas con VIH que no recibieran tratamiento antirretroviral y o no tuvieran carga viral indetectable? En los últimos meses, ¿usó drogas, por ejemplo, cocaína, marihuana, éxtasis, etcétera, durante las relaciones sexuales? ¿Cuántas veces solicitó profilaxis post-exposición en los últimos 12 meses? Independientemente de cuántas veces lo haya recibido, ¿no? ¿Qué diagnóstico tuvo síntomas compatibles con una infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses? Por ejemplo, sífilis, gonorrea, úlceras genitales, secreción anales por el pene, vaginal, etc. ¿Alguna vez compartió elementos para la realización de tatuajes, uso de drogas o inyecciones de drogas, siliconas, anabólicos, etcétera? Son preguntas que uno tiene que hacerle porque de esta manera sabemos que el paciente puede entrar dentro de la profilaxis preexposición. Criterios de elegibilidad para uso de PrEP, entonces varones cis que tienen relaciones sexuales con otros varones cis y mujeres trans que reporten uso inconscientes de preservativos en relaciones sexuales anales, receptivos e insertivas y o hayan tenido diagnóstico clínico de una ITS bacteriana en los últimos 6 meses y o hayan solicitado o recibido PEP en más de una oportunidad.
También las parejas serodiscordantes, en las que las personas VIH positivas no mantengan una carga viral indetectable en forma sostenida y que reporten usos inconscientes de preservativos en las relaciones sexuales. Trabajadores y trabajadoras sexuales y o personas en situaciones de prostitución con uso inconsciente de preservativos, y los usuarios o usuarias de drogas que en los últimos 6 meses hayan compartido agujas u otros implementos. En cuanto a la consulta inicial, una vez definido que la persona es elegible para recibir PrEP, es importante conversar sobre sus conocimientos previos acerca de la estrategia, brindarle toda la información clara y basada en evidencia respecto a sus beneficios e implicancias, manteniendo en todo momento una perspectiva de derecho y respetuosidad de la diversidad. Vamos a ver algunos aspectos indispensables de la consulta inicial que incluyen: por un lado, la consejería sobre VIH e ITS, valoración del riesgo de infección por VIH, asesoramiento sobre las estrategias, identificación de posibles exposiciones recientes al VIH, testeo para el VIH, diagnóstico y tratamiento inicial de ITS, las inmunizaciones, laboratorio inicial, evaluación de otros antecedentes patológicos de relevancia, medicaciones concomitantes, uso de alcohol y otras drogas recreativas. ¿Con qué deberíamos empezar el PrEP? Se recomienda el empleo de asociaciones fijas de tenofovir más entricitabina o tenofovir más lamivudina. Existe la monoterapia con TDF tomada a diario en comprimido con una dosis de 300 miligramos. Se podría considerar como PrEP para heterosexuales en caso de ser significativamente más barato o más fácil de conseguir en países de muy bajos recursos y de que sean más vulnerables, ¿no es cierto?, la población. Pero existe evidencia limitada sobre el uso entre hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, y tenemos también el tenofovir entricitabina, es seguro y eficaz para prevenir la infección por VIH en hombres y mujeres heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Debe incluir 300 miligramos de tenofovir y 200 de entricitabina, y los medicamentos pueden combinarse en un único comprimido que se la llama como combinación de dosis fija. Tenemos dosis en forma de tabletas, ¿no es cierto? Y podemos hablar entonces de 3 formas. Monitoreo con TDF de 300 miligramos, aplicable a mujeres y hombres heterosexuales. Tenofovir combinado con FTC de 300 y 200 miligramos en mujeres, en hombres que tienen sexo con hombres, en hombres que tienen sexo con mujeres y mujeres transgénero. Y el tenofovir y la lamivudina, que es de 300 miligramos más 300 miligramos, y los datos de ensayo son limitados, son equivalentes para el tratamiento antirretroviral y se utilizan en algunos programas nacionales, pero son escasos los datos disponibles sobre la eficacia del PrEP. En cuanto a la frecuencia de dosificación, para poder implementar, ¿no es cierto?, el PrEP, tenemos 2 formas, la forma diaria y la forma a demanda. La forma diaria es un comprimido todos los días y la forma a demanda va a depender mucho de la cantidad de relaciones sexuales que tengan semanales, que sepan o estén programada algún tipo de relación sexual. Entonces de esa manera tenemos a demanda como diríamos resumen 2 más 1 más 1, que ahora vamos a ver qué significa. Las recomendaciones de la OMS dice que la frecuencia de dosificación depende del cliente y de su riesgo. El primer grupo son mujeres cis y transgénero, hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Se aconseja el PrEP diario. Ahora, el segundo grupo, que son hombres que tienen sexo con hombre, pueden ser o a través del PrEP diario o a través del PrEP demanda. Vamos a ver cuál sería el más conveniente. La introducción a la dosificación del PrEP diaria para no hombres que tienen sexo con hombres dice que la dosificación para mujeres cis y transgénero y hombres que tienen relaciones con mujeres, o sea, heterosexuales, una sola píldora diaria, que debería comenzar 7 días antes de la primera exposición, mantener durante todo el periodo de riesgo
y continuar durante 28 días después de la última exposición antes de detener el PrEP. El régimen diario actualizado para hombres que tienen sexo con hombre, dosificación para hombres que tienen sexo con hombre, diríamos que primera dosis, 2 píldoras el primer día. Esto le favorece al hombre tener una protección de 2 a 24 horas después de la dosis doble, o sea que está protegido. Y una única dosis diaria a partir del día 2 y posterior durante todo el periodo de riesgo. El régimen diario actualizado para hombres que tienen sexo con hombre, teníamos la primera dosis, ¿no es cierto?, el día 1, con una protección dentro de las 2 y 24 horas de esa doble pastilla, y una única píldora diaria a partir del día 2 y posteriormente durante todo el periodo de riesgo. Continuar tomando una píldora diaria durante 2 días después de la última exposición antes de detener al PrEP, que es diferente a lo que habíamos visto en los heterosexuales. La dosificación para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, tenemos primera dosis, 2 pastillas con una protección de 2 a 24 horas antes de las relaciones sexuales. La segunda dosis, una dosis de píldora 24 horas después de la primera dosis. Y la tercera dosis, una dosis de píldora de 24 horas después de la segunda dosis. Ese sería el régimen 2 más 1 más 1. Nosotros podemos hablar de que el paciente que tiene sexos con hombre que tiene sexo con hombre, 2 veces por semana o más, la dosificación diaria sería lo más conveniente. Ahora, si el paciente presenta 2 veces o menos de relaciones sexuales por semana, la forma de PrEP más recomendado sería a demanda y no una dosis diaria. Entonces, los hombres que tienen sexo con hombres, que tienen relaciones sexuales una vez a la semana o con menor frecuencia, puede planificar entonces sus relaciones sexuales con al menos 2 horas de anticipación o retrasar las relaciones sexuales durante al menos 2 horas. De lo contrario, se consideraría, ¿no es cierto?, una dosis diaria. Si el paciente no puede hacer esto, pasaría de tener una PrEP a demanda a tener una PrEP diaria. Consideraría de esta manera entonces, si el paciente tiene relaciones menos de 2 por semana, que sea una PrEP a demanda. ¿Qué sucede ahora? No tiene hepatitis B crónicas, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que tenga una dosificación a demanda. Pero si el paciente pasa a tener una hepatitis B crónica, está contraindicada la PrEP a demanda y se pasa a una PrEP diaria. La dosificación diaria puede ser adecuada para hombres que tienen sexo con hombre, que tienen relaciones sexuales 2 veces por semana o más. Entonces, si tienen relaciones sexuales una vez a la semana o menos, y no pueden planificar o retrasar las relaciones sexuales al menos 2 horas, o sienten que la dosificación diaria sería más conveniente y efectiva, o que tienen una hepatitis B crónica, ahí pasamos a una dosificación diaria. Entonces podemos hablar de 2 escenarios, de cambiar del PrEP de diario y el PrEP a demanda en hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, actualmente toman PrEP a demanda porque las relaciones sexuales son menos frecuentes, ¿no es cierto?, menos de 2 por semana, o pueden predecir sus relaciones. Entonces, las relaciones sexuales se vuelven más frecuentes y menos predecibles, o decisión de transición a la dosificación diaria, porque en lugar de suspender 2 días después de la última exposición, continuar la PrEP diaria por tiempo indefinido. Actualmente toman dosis diaria, pero sus relaciones sexuales se vuelven menos frecuentes o más predecibles,
pasan de tomar de la PrEP diaria a tomar a demanda. Tomar 2 dosis diarias después de la última exposición al VIH y comenzar el régimen a demanda 2 o 24 horas antes de la exposición y continuar la dosificación a demanda indefinidamente. PrEP diario, ya sea el tenofovir más FTC o tenofovir 3TC. Todas las mujeres cis o trans y hombres que tienen sexo con mujeres. Detalles de la dosificación: una tableta diaria, tomada diariamente durante 7 días antes de prevenir las relaciones sexuales, seguido de uso diario continuo durante todo el periodo de riesgo, y cuando el cliente esté listo para detener la PrEP, debe continuar con la dosificación diaria durante 28 días después de la última relación sexual. Cuando tenemos PrEP a demanda, con las mismas drogas, está indicado para los hombres que tienen sexo con hombre, que tienen relaciones sexuales que pueden predecir, pueden planificarse con al menos 2 horas de anticipación o retrasarla 2 horas, particularmente para las relaciones sexuales poco frecuentes. La dosis doble, dosis de carga, 2 píldoras, que le va a dar una protección de 2 a 24 horas de la relación sexual, seguido por una tercera píldora 24 horas después de la dosis de carga y una cuarta píldora 48 horas después de la dosis de carga. La interrupción del PrEP, al menos que continúe teniendo relaciones sexuales por día adicionales. PrEP diario, indicado para hombres que tienen sexo con hombre, que tienen relaciones sexuales frecuentes o relaciones sexuales en momentos impredecibles. Detalle de la dosis es dosis doble, 2 píldoras, seguido por el uso diario continuo de una dosis de píldora por día durante todo el periodo de riesgo. Y cuando el cliente esté listo para detener el PrEP, debe continuar la dosificación diaria durante 2 días después de la última relación sexual. Entonces, el uso de PrEP diario versus demanda sería el uso de PrEP a demanda guiado por el evento. O sería lo mismo a demanda cuando es 2 más 1 más 1. Se refiere a la administración de un régimen de 2 comprimidos, de TDF-FTC o de TDF-3TC, entre 2 y 24 horas antes de la exposición, seguido de un comprimido a las 24 horas de la primera dosis y un comprimido a las 48 horas de la primera, en lugar del régimen diario de un comprimido cada 24 horas independientemente de la exposición. En caso de una nueva exposición después de la dosis inicial de 2 comprimidos, la persona debe continuar tomando un comprimido al día hasta al menos 48 horas luego de la última exposición. Si pasan más de 24 horas entre la última toma y la nueva exposición, se debe reiniciar el esquema de 2 más 1 más 1. Entonces acá tenemos ejemplo de posología. Si el paciente toma, ¿no es cierto?, las 2 comprimidos a las 9 de la mañana y tiene una relación a las 22 horas del haber tomado los 2 primeros comprimidos, va a tomar la segunda a las 9 horas de la primera toma y a las 9 horas de la segunda toma. Pero si el paciente tiene múltiples exposiciones sexuales, va a seguir tomando un comprimido cada 24 horas. Hay evidencias crecientes de que el uso de PrEP a demanda es altamente efectivo en hombres que tienen sexo con hombre y mujeres trans que no reciban terapia hormonal, pero no resulta apropiado en personas que practiquen relaciones sexuales vaginales receptivas y podrían tener significativamente menor eficacia en mujeres trans que reciben terapia basada en estrógenos. El uso de PrEP a demanda está contraindicado en personas con hepatitis B crónica en cualquier estadio, dado el riesgo de que el flaret, que es la activación del virus, descompensaciones de hepatopatía y desarrollo de resistencia. ¿Cuándo considerar el PrEP a demanda? Tenemos PrEP a demanda, puede ser apropiado para varones cis que tienen relaciones sexuales con otros varones cis o mujeres trans
que no reciben terapia hormonal y que prefieran alternativas a un régimen de una toma diaria. No quieren tomar comprimidos todos los días, por ejemplo. Pueden planificar sus actividades sexuales con al menos 2 horas de anticipación y tengan relaciones sexuales menos de 2 veces por semana. El PrEP a demanda no es apropiado para mujeres cis, mujeres trans que reciben terapia de reemplazo hormonal, varones trans que practican sexo vaginal y personas con hepatitis B crónica. Esquema de monitoreo y seguimiento recomendado en usuarios o usuarias de PrEP. Nosotros tenemos que evaluar en forma basal, tenemos que tener una evaluación clínica, evaluación de la indicación de PrEP, si hubo exposiciones menos de 72 horas, monitoreos de eventos adversos, un hepatograma, la función renal, la subunidad beta en mujeres, el testeo de hepatitis B, el testeo de hepatitis A, las enfermedades de ITS, sífilis, gonorrea, etc., el screening para VIH, el testeo de hepatitis C y también, ¿no es cierto?, de las otras clamidias, gonorrea que les dije. Al mes nosotros tenemos que hacer evaluación del paciente, tenemos que hacer el monitoreo de eventos adversos y trimestralmente también volvemos a evaluarlo al paciente, evaluamos, ¿no es cierto?, la indicación del PrEP, el monitoreo de eventos adversos, el test de sífilis, el screening para VIH y también bloqueo de clamidias y gonorrea. Semestral tenemos el hepatograma, la función renal y el testeo también de hepatitis C. Otros tenemos monitoreo de eventos adversos dirigido a, según la clínica, el hepatograma, dirigido según la clínica el test de sífilis, también, ¿no es cierto?, en cuanto al testeo de VIH y hepatitis C y también clamidias y gonorrea. En cuanto a los procedimientos para la consulta inicial y de seguimientos del PrEP, tenemos prueba del VIH, determinar el aclaramiento de creatinina, facilitar las pruebas de detección de ITS según sea necesario, incluyendo una prueba rápida de reactivos en plasma, si es posible, realizar una prueba de embarazo y revisar los antecedentes de vacuna y proporcionar la vacuna que falte. Al mes vamos a hablar del procedimiento para la consulta inicial y seguimiento, ¿no es cierto?, del PrEP, donde tenemos que confirmar la ausencia de infección por VIH, hablar sobre cómo va el PrEP y preguntar sobre cualquier duda o problema que presente el paciente, evaluar y tratar los efectos secundarios y proporcionar asesoramiento sobre la adhesión. A los 3 meses confirmar, seguir, ¿no es cierto?, con la confirmación de la ausencia de VIH, que se hace cada 3 meses, evaluar y tratar los efectos secundarios y proporcionar asesoramiento sobre la adherencia y proporcionar pruebas de detección y tratamiento de ITS según sea necesario. A los 6 meses, confirmar nuevamente la ausencia de VIH, evaluar y tratar los efectos secundarios y proporcionar asesoramiento sobre la adhesión y determine el aclaramiento de creatinina, que se hace cada 6 meses, considere la posibilidad de hacerlo con más frecuencia si hay antecedentes de afecciones que afecten al riñón, como diabetes, hipertensión, o con menos frecuencia si tienen menos de 45 años, si la prueba de aclaramiento de creatinina es menos del 90 mililitros por minuto y pesa más de 55 kilogramos. A los 9 meses, confirmar el estado de VIH negativo, evaluar y abordar los efectos secundarios y proporcionar asesoramiento para la adherencia, realizar tamizaje y tratamiento de las ITS según sea necesario cada 3 o 6 meses, dependiendo del grupo de población y políticas nacionales. En cuanto a los 12 meses, confirmar nuevamente la ausencia de VIH, evaluar y tratar los efectos secundarios y proporcionar asesoramiento sobre la adhesión y determinar el aclaramiento de creatinina. También deberíamos evaluar hepatitis B, hepatitis C.
que facilitar pruebas, ¿no es cierto?, también de ITS, según sea necesario, y bueno, sobre las hepatitis B y C también sería recomendable. Por otro lado, entonces, reevaluamos a la indicación de PrEP, evaluación de la adherencia, el testeo de VIH y la evaluación de toxicidades asociadas al PrEP son fundamentales. ¿Cuáles pueden ser los posibles eventos adversos asociados al uso de PrEP? Tenemos gastrointestinales como náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, pérdida de peso, exacerbación de hepatitis en individuos con VIH, hepatitis B, deterioro leve y subclínico de la función renal y pérdida de densidad de la mineral ósea. Interrupción del PrEP. Cuando nosotros tenemos una infección por VIH, aparición de insuficiencia renal aguda u otros eventos adversos serios, debemos interrumpirlo. La discontinuación de PrEP en sexo anal insertivo, sexo anal receptivo, continuar un comprimido por día hasta al menos 48 horas de la última exposición. Sexo anal, vaginal insertivo y vaginal receptivo, continuar un comprimido al día hasta al menos 7 días de la última exposición. La profilaxis, vamos a hablar ahora, posexposición para el VIH. Constituye una herramienta de prevención que consiste en el uso de medicamentos antirretrovirales para la reducción y el riesgo de infecciones luego de situaciones de potencial exposición al virus. Entonces, ¿cuándo nosotros indicaríamos el PEP? Está indicado si se cumplen todos los siguientes requisitos: que el material biológico tiene capacidad de transmitir el VIH, el tipo de exposición tiene riesgo de transmitir el VIH, el tiempo transcurrido desde la exposición es menor a 72 horas, la persona expuesta tiene un test no reactivo para VIH. Entonces, conocer cuando sea posible la serología para VIH de la persona fuente, facilitar la evaluación de la indicación del PEP, pero no constituye un requisito para su indicación. En el caso de contar con la posibilidad de realizar pruebas de laboratorio de VIH a la fuente, por ejemplo, test rápido de ELISA, con resultados no reactivos, el PEP no está recomendado. Evaluar en caso de fuerte sospecha de personas cursando primoinfección. En exposiciones sexuales, la indicación de PEP debe ser guiarse por la posibilidad de transmisión derivada del evento y no por el carácter consentido o no de la relación sexual. En la actualidad, una combinación de 3 drogas antirretrovirales durante 28 días es el esquema estándar completo para el PEP. Nosotros tenemos como objetivo es indetectable, intransmisible. Eso es lo importante. Se refiere al concepto de que no existe riesgo efectivo de transmisión del VIH por vía sexual en personas que reciben tratamiento antirretroviral y mantienen una carga viral no detectable en forma sostenida. No se recomienda el uso de PEP en personas en exposiciones por vía sexual en caso de los que las personas fuente reciba tratamiento antirretroviral efectivo y tenga documentada la supresión virológica sostenida. Se recomienda el uso de PEP para exposiciones por vía distinta de la sexual. ¿Cuál serían los materiales biológicos de acuerdo a su capacidad de transmitir el VIH? Tenemos materiales con capacidad de transmitirlo: sangre, semen, fluidos preseminal, fluidos vaginales, órganos, tejidos, etc. Materiales sin capacidad de transmitir el VIH: saliva, secreciones respiratorias, lágrimas, sudor, orina, material fecal, etc. Tipo de exposición de acuerdo a su capacidad de transmitir el VIH: puede ser exposiciones con riesgo de transmitirlo percutáneas, un pinchazo, un corte, mucosa anal, vaginal, ocular, cutánea sobre piel no intacta, y sin exposición de riesgo, cutánea sobre piel intacta, mordedura sin presencia de sangre.
La valoración inicial es: el PEP no tiene utilidad y no está indicado luego de 72 horas de la exposición. Esto es importante saberlo. Por otro lado, si es una violación, ya se ponen en juego también otros mecanismos de tratamiento combinado para otras ITS. ¿Con qué iniciar el PrEP? Tenofovir, entricitabina o tenofovir lamivudina. Preferido dolutegravir 50 miligramos cada 24 y una alternativa darunavir ritonavir 800-100. El uso de dolutegravir se considera una opción segura en personas con capacidad de gestar que empleen un método anticonceptivo efectivo y o hayan recibido anticonceptivos de emergencia dentro de las 24 horas del evento. La profilaxis de otras ITS también está recomendado, como la ceftriaxona 250 miligramos por vía intramuscular, más la citromicina 1 gramo por vía oral en forma de única dosis. Se recomienda la reevaluación de las personas que reciben PEP a las 2 semanas de la prescripción inicial para indicar efectos adversos, valorar la adherencia y el resultado de los estudios de laboratorio inicial. Los eventos adversos asociados al uso de PEP son en general inespecíficos, leves y autolimitados, como náusea, cefalea, malestar abdominal, y ceden fácilmente con pautas de manejo sintomático. En caso de efectos adversos severos o problemas en la adherencia, se recomienda reforzar la importancia de la consulta precoz. El seguimiento, el monitoreo recomendado para el PEP, tenemos el basal a las 2 semanas, que es importante, ¿no es cierto?, la evaluación clínica, el monitoreo de los eventos adversos y la función renal. Muchas veces por los eventos adversos el paciente deja de tomar la medicación a los 6 meses y a los 12 meses. Personas con uso reiterado de PEP es una medida segura y efectiva para reducir el riesgo de transmisión del VIH y no hay motivos para restringir su prescripción en individuos que la soliciten con frecuencia. En personas con exposición frecuente al VIH y o uso repetido de PEP, sin embargo, se recomienda una valoración integral y en el marco de una estrategia de prevención combinada que permita encontrar el paquete de medidas más apropiado para el usuario, incluyendo intervenciones como el uso de profilaxis preexposición cuando estuviera disponible. Para terminar, tenemos recomendaciones que se debe valorar la PrEP en toda persona a partir de los 16 años que presente algún factor vulnerable en el último año. Antecedentes de iniciar el PrEP, se debe descartar siempre una infección por VIH mediante serología de cuarta generación y carga viral si hay sospecha de infección aguda. La pauta de elección es la pauta diaria de tenofovir FTC. La pauta a demanda es una alternativa adecuada para hombres que tienen sexo con hombre en determinadas condiciones. La PrEP se deberá suspender en caso de infección por VIH, pérdida de seguimiento, toxicidad o disminución de riesgo. Las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B, iniciar el PrEP con una pauta diaria. Y en pacientes con infecciones crónicas por hepatitis B no se debe usar, ¿no es cierto?, las pautas intermitentes. La infección crónica de hepatitis C no contraindica la administración del PEP. No se debe administrar basado a tenofovir en personas con un filtrado glomerular menos de 60. La primera dosis de profilaxis posexposición debe administrarse antes de lo posible tras el contacto, no más de 72 horas del mismo, y en el momento de la transmisión de PEP y a PrEP debe realizarse una prueba de VIH de cuarta generación. Los adolescentes que reciben atención médica tras presentar una ITS o solicitar profilaxis posexposición al VIH debe ser dirigido a un servicio donde pueda recibir atención y asesoramiento sobre el PrEP. Y se recomienda cribado para sífilis, clamidia, gonococcía cada 3 y 6 meses en función del riesgo de cada persona.